noches, Iglesia del Señor. Qué alegría, como siempre, para mí estar en este día tan especial, porque es el día que hizo el Señor. Siempre agradeciendo a nuestros pastores por la oportunidad de compartir la palabra del Señor en este miércoles de perspectiva bíblica, igual que como todos estos miércoles, ¿verdad? Invitándoles a recibir de la palabra de Dios a través del estudio de la misma, que podamos todos juntos aprender de lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y si hay alguna petición, ¿verdad? Vamos a orar por ello, ¿verdad? Quiero que pongan en su corazón, en su mente, todo aquello que sienten que han estado ahí orando, ¿verdad? Y que están esperando una respuesta de Dios. Igual que ustedes, yo también tengo muchas necesidades, ¿verdad? Y estamos intentando, con la ayuda de Dios, buscar su voluntad y buscar aquello que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios nos guíe en todas las áreas, ¿verdad? Tanto en nuestras necesidades como en el desarrollo de lo que hoy vamos a aprender y vamos a estar estudiando. Así es que le invito a que se una a mí en oración y podamos conversar con nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por un nuevo día, Señor, porque tú nos permites, Padre Celestial, tener vida. Nos permites, Padre Celestial, disfrutar de las bendiciones, Padre, que tú nos das día con día. Como tales humanos que somos, siempre hay necesidad en nuestra vida, hay necesidad, Padre Celestial, para que tú puedas eh, ayudarnos, Señor, a encontrar esa respuesta que cada uno de nosotros tenemos. Y te ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, cada una de las peticiones que tanto la congregación, esta maravillosa congregación que tú has formado, Padre, como mi persona tenemos para ti. Que podamos, Señor Jesús, encontrar esa respuesta que solamente tú nos puedes dar. Padre Celestial, si hay necesidad de salud, oramos por salud, Padre. Si hay necesidad de trabajo, oramos por trabajo. Si hay necesidad, Padre Celestial, especiales por alguna, algo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú ya nos conoces, Padre Celestial, te pedimos que tú pongas tu mano, Señor, y que el Espíritu Santo eh, pueda, Padre Celestial, de acudir y sobre todas las cosas que podamos entender, Padre, cuál es tu respuesta para cada una de nuestras necesidades. En esta noche te pedimos que me puedas bendecir, Padre Celestial, y que puedas ayudarme, Señor, a desarrollar este tema conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Padre, que puedas quitar de mí, de mi mente, todo aquello que mi parte carnal quiera agregar algo de lo que tú, Padre Celestial, tienes como mensaje para esta noche, esta maravillosa noche de perspectiva bíblica. En ti nos quedamos, Señor, alegres, confiados, porque independientemente de nuestras necesidades, te tenemos a ti, Padre Celestial, y nos permite tener una nueva visión de lo que son, Padre Celestial, en ti. En ti nos quedamos, Jesús. Amén. Proverbios 14, del 5 al 8. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando estos 4 versículos en esta noche. Son 4 maravillosos versículos de la Biblia, de esta maravillosa serie que estamos desarrollando. Y vamos a leerlo de esta manera. Y como siempre les pido, ¿verdad? Su Biblia a mano. Miren, mis amados, ya que tenemos la oportunidad de estar en casa y poder disfrutar juntos, en familia, aprendiendo de esto, ¿verdad? De este maravilloso estudio, le voy a dar a pedir a forma personal que podamos utilizar este maravilloso libro, que cuando estemos estudiando la palabra de Dios los miércoles, lo saquemos y que podamos buscar cada cita bíblica aquí en este libro y que en esta ocasión, solamente por esta ocasión, a pedido muy personal, ¿verdad? No utilicemos la Biblia del celular o no utilicemos o la Biblia que pueda estar en otro dispositivo. No es por algo que no es espiritual o que si lo leemos de aquí pues vamos a tener una mayor sabiduría, que es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Es el tema. Pero no es por eso, mis amados. Es por tener la oportunidad de poder tocar estas maravillosas páginas y poder leer
¿verdad? De este maravilloso libro directamente, ¿verdad? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una invitación que yo les hago a título personal. Muy bien, la palabra de Dios dice en Proverbios 14, del 5 al 8, de esta manera. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Eso dice la palabra de Dios. Hemos disfrutado en casa la primera parte de esta nueva serie de Proverbios 14. Nuestro pastor Moisés nos enseñó los primeros 4 versículos de esta gran porción de la Biblia y hemos aprendido mucho. Es maravilloso cómo podemos dedicar tiempo y podemos recibir un mensaje maravilloso con este libro de Proverbios, pero sobre todo sobre este capítulo 14 que estamos desarrollando. Y hablando con mi esposa, precisamente, tocábamos este tema, ¿verdad? ¿Cómo Dios toca nuestros corazones a través de la palabra de Dios de una manera diferente cada vez que la podemos escudriñar? Y aunque estos versículos de este capítulo 14 de Proverbios lo hemos leído y tal vez lo hemos nombrado en algún momento, cuando lo estudiamos uno a uno, podemos sacar tanta enseñanza y podemos aplicar tantas cosas en nuestra vida y decíamos, ¿cómo podemos o cómo hubiésemos podido no haber cometido tantos errores en muchas decisiones si hubiésemos aplicado cada una de las enseñanzas de los versículos de este maravilloso capítulo 14 de Proverbios? Pero nunca es tarde, mis amados, nunca es tarde, porque la vida continúa y cada vez que tengamos la oportunidad de aprender y sobre todas las cosas, de poner en práctica lo que hemos aprendido, entonces valdrá la pena. Entonces ahí mismo entendimos que si en aquel entonces no habíamos sido sabios en escudriñar la palabra de Dios y ponerla en práctica en cada una de nuestras áreas, entonces era el momento de poderlo hacer. Y de eso se trata eso. Por eso estamos aprendiendo. Y como siempre, como todos los miércoles, les estamos invitando que si aún no han escuchado los primeros 4 versículos, ¿verdad?, que se dieron el miércoles anterior en perspectiva bíblica, que lo puedan hacer, que lo puedan hacer. Y si ya lo hicieron, que lo vuelvan a escuchar, que lo vuelvan a escuchar. Yo tuve la bendición en estos días de escucharlo 2 veces, ¿verdad?, porque necesitaba realmente tomar algunas decisiones a nivel personal y a nivel familiar. Y qué maravilloso cómo la palabra de Dios es oportuna, oportuna, estaba ahí, ¿verdad? Y eso me dio tranquilidad y también me dio sabiduría para poder tomar decisiones a veces difíciles, pero también a veces decisiones que nos permiten a nosotros no cometer errores. Entonces, en lo personal, muy bien el tema y en el tiempo que yo lo necesitaba. Yo me imagino que cada uno de ustedes también tiene algún testimonio de cómo Dios está bendiciendo y cómo está desarrollándose este tema a través de nuestra vida. Bien, hoy vamos a estudiar la segunda parte. Comenzaremos con el versículo 5 que dice de esta manera, Proverbios 14:5. Dice así, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. En esta ocasión eh, voy a poner también a la par eh, el, mismo, el mismo versículo, ¿verdad? Lo que hemos estado leyendo, perdón, en Proverbios 14:5, pero con la NBI, ¿verdad? Para que podamos ver algunas palabras que cambian, no cambian el sentido, ¿verdad?, de lo que se está queriendo expresar, pero también me gusta porque podemos
entender tal vez el vocabulario de una manera diferente, ¿verdad? La enseñanza va a ser la misma. Dice así, el testigo verdadero jamás engaña. El testigo falso propaga mentiras. La palabra testigo significa que una persona presencia una cosa o da testimonio de ella, en especial ante un juez. La palabra verdadera o verdadero, el significado de la palabra verdadero, significa que es conforme a la verdad. La respuesta verdadera es esta y no otra, que es real o que es auténtica. El verdadero arte es este, o sea, decir la verdad, que es ingenuo y sincero, o sea, que es inocente, que dice siempre la verdad, que es veraz. Por lo que un testigo verdadero es aquel que da testimonio de algo que es real o es auténtico. Un testigo verdadero no mentirá porque será contrario o sería contrario a su personaje de ser fiel. Un testigo verdadero no mentirá la palabra. Clave aquí es mentira. El testigo verdadero no mentirá. Esto es parte de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer una serie de versículos que están en la Biblia, ¿verdad? Que nos hablan sobre esto, sobre la mentira y lo que implica mentir, ¿verdad? Y cómo Dios toma la mentira, ¿verdad? En la vida del ser humano. Proverbios 12, 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Primera de Pedro 3, del 10 al 11, dice de esta manera. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, o sea, no hablen mentira. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Salmos 34 dice de esta manera. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y vamos a terminar esta parte con Éxodo 20:16, que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no mentirás o no hagas mentiras contra tu prójimo, que es un mandamiento. Les contaré una historia en la Biblia que se encuentra en el primer libro de Samuel 21 y 22. Algunos de ustedes, o espero que todos, la puedan recordar. Y si no es así, mis amados, que podamos buscarla con tiempo, ¿verdad? Cuando tengamos un poquito de tiempo y podamos leer esta historia que es precisamente sobre esto, sobre la mentira. Y es sobre David, uno de los personajes favoritos en mi vida, es la vida de David. Y sobre eso vamos a conversar en este momento. David estaba huyendo del rey Saúl, como era costumbre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el rey de Saúl quería matarle en muchas ocasiones, trató de hacerlo? Y entonces David tenía que huir de la presencia de Saúl. En este momento, ¿verdad? David llega a Nob, ¿verdad? Que es una ciudad, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió este sacerdote al ver a David ahí. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo? Y nadie contigo. Es una respuesta. Porque en este momento David ya no era aquel muchachito que estaba pastoreando. Ya había vencido a Goliat, ya se había casado con la hija del rey, ya tenía su lugar en el trono y en la mesa de rey, y sobre todas las cosas tenía también un puesto importante dentro del ejército del pueblo de Israel. Y respondió David al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Este es el mensaje que supuestamente Saúl le dijo a David. Y lo que te he encomendado, le dice. Aquí empieza la mentira de David. En ningún momento Saúl le había enviado a ese lugar. David estaba huyendo porque sabía que Saúl le quería matar. David estaba tan hambriento que no le importó comer del pan sagrado.
El sacerdote le daba el pan con ciertas condiciones, a las cuales David le decía que sí, que no había ningún problema con cumplir cada condición que el sacerdote le estaba solicitando. Este pan era un pan sagrado, era un pan que se daba, ¿verdad? Se ponía para, como una, esto era como un sacrificio, ¿verdad? No sacrificio, ¿verdad? Era parte de ponerlo en el tabernáculo, ¿verdad? Y se ponía pan fresco. El pan que David comió, sí era un pan sagrado, porque era el pan que se sacaba, ¿verdad? Del tabernáculo, y se ponía uno nuevo, pero el sacerdote, viendo la necesidad de David, decide entregarlo porque ya no había más alimento que compartir con David en ese momento. El relato de la palabra de Dios nos dice que estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. ¿Qué es el problema de mentir, mis amados? Cuando hacemos mentiras o cuando decimos mentiras, siempre hay alguien que escucha lo que nosotros estamos diciendo y qué actitud estamos teniendo en ese momento. En esta historia había nada más y nada menos que un siervo de confianza de Saúl, cuyo nombre es Doeg, el principal de los pastores de Saúl. Después de esto, dice la palabra de Dios que David salió de ese lugar y llegó a Aquis. Si recordamos la historia, eh, David en esta ciudad tuvo miedo porque lo querían matar. Entonces, eh, se hizo como que era loco. Es interesante la historia, si la podemos leer. Se hizo el loco, ¿verdad? Para que no lo reconocieran y poder salir de esa ciudad. Al final llegó a la cueva de Adulán. Ahí estuvo tranquilo, ¿verdad? Después de haber salido de su espectáculo de locura en ese momento. Bien, Saúl estaba sentado en Gaba, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, llegó este siervo muy confidente de Saúl, ¿verdad? Este pastor que estaba, que le seguía en todo momento. Y en ese momento que estaba Saúl sentado bajo un árbol, dice la palabra de Dios, eh, dice que él vio al hijo de Isaí, o sea, que vio a David, que vino de Noab, que vino de donde estaba el sacerdote. Y dice que el cual consultó por él a Jehová. Y esta palabra, que es textual, como dice la Biblia, el cual consultó por Jehová, y quiero que la grabemos en nuestra mente por un momento, es muy importante, porque si leemos el relato anterior, completo, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento el sacerdote consultó a Jehová por David. En ningún momento el sacerdote tuvo un momento, ¿verdad?, de conexión, por decirlo así, o que lo estaba bendiciendo o que estaba haciendo algo en contra que tal vez solamente era algo para el rey. En ningún momento el sacerdote hizo esto. Y le dio provisiones, eso es verdad. Y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. También esto es verdad. Estas dos cosas o esos dos aspectos de la historia, sí realmente el sacerdote lo hizo. Sí le dio provisión, le dio los panes, ¿verdad? Y también le dio la espada de Goliat, la cual el mismo David había ganado en batalla. Saúl molesto mandó a llamar al sacerdote y le enfrentó y le pidió explicaciones del por qué le había dado alimento y arma a David. Y le pregunta si está en contra de él. ¿Tú estás en contra de mí?, le preguntó Saúl al sacerdote. La respuesta del sacerdote es sencilla y responde con verdad. Entonces el sacerdote respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Es una pregunta que le está haciendo el sacerdote a Saúl, a su rey. Le está diciendo, dime quién de todos los que tienes aquí es tan fiel como David, por todo lo que David había hecho. Había conquistado, había derrotado a ¿cómo se llama?, a Goliat, y tenía un puesto importante.
Y le dice todavía, yerno también de rey. Le recuerda quién era David, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Es parte de tu casa. Él vive ahí, vive en palacio. Entonces, lo que le está diciendo el sacerdote a Saúl es que la presencia de Saúl delante del sacerdote era una presencia que traía autoridad. Y más, si él había dicho que era enviado por Saúl. Dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Es una pregunta que hace el sacerdote. Lejos sea de mí, no culpe, rey, de cosa alguna a tu siervo ni a toda la casa de mi padre. Porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El sacerdote le está diciendo, yo no tengo culpa de los problemas, grandes o pequeños, que tú tengas con David. Lo que yo sé es que él fue hacia mí pensando, ¿verdad?, que tú le habías mandado. Pero sobre todas las cosas, en ningún momento he consultado a Jehová para David. Esa parte de que él solamente le correspondía al sacerdote y al rey no se había tocado. Como podemos ver en la historia, este sacerdote no había cometido ningún error. Él había hecho todo correctamente. Saúl estaba tan obsesionado por matar a David que no pudo ver el engaño al que había sido expuesto este sacerdote. La orden de Saúl fue la de matar al sacerdote y toda su casa. La ira era extrema. De esa casa solo sobrevivió uno, que se llamaba Abitar. Escapó y huyó tras David, buscando a David. Y cuando le encontró, le contó todo lo que había sucedido. Si leemos la historia, ¿verdad?, que yo espero que en algún momento podamos hacerlo, ¿verdad? Recordemos que este está en 1 Samuel capítulo 21 y 22. Yo les invito a que lo hagamos, es muy interesante. Nos vamos a dar cuenta que primero Saúl dio la orden, ¿verdad?, y ninguno de sus soldados se atrevió a matar, a acatar la orden. Ninguno de sus soldados acató la orden de matar al sacerdote y a toda su casa. Quien lo hizo fue precisamente este siervo que llevó el chisme a Saúl. Él fue el encargado de matar absolutamente a todos en la casa del sacerdote. La palabra de Dios dice, y dijo David, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. O sea, él le habría de contar a Saúl que yo estuve ahí. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y lo dice con un sentimiento de tristeza, porque él sabe que la mentira que él hizo provocó la muerte de toda la casa de este sacerdote. La mentira de David provocó la muerte. David no fue un testigo verdadero, como tampoco el edomita. Ambos usaron la mentira para conseguir algo por sí mismos. Y es algo que tenemos que entender. Cuando alguien miente es porque quiere adquirir algo a cualquier costo. Y usa la mentira para poderlo adquirir. El testigo falso hablará mentiras, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que hacen un mal comentario sobre alguien y eso provoca el rechazo de él o de su familia? En el trabajo hemos visto cuando alguien habla mal de algún compañero o compañera de trabajo solo para quitar tal vez algún ascenso o porque queremos quedar bien con el jefe o porque andamos buscando algo que adquirir.
Un testigo falso mentirá siempre porque, aún sabiendo la verdad, decidirá siempre hacer lo incorrecto. Si este edomita le hubiese contado a Saúl que sí había llegado David y que sí le habían dado de comer y que sí se había llevado la espada, pero que en ningún momento había hecho algo o había buscado a Jehová para con David o había ungido a David. Si el edomita hubiese dicho la verdad, posiblemente Saúl no hubiese dado la orden de matar a toda esta casa del sacerdote. El impacto de la mentira en muchas ocasiones es tan grande, mis amados, que destruye, y esa destrucción puede traer tanto daño a una persona o a una familia. Hace algunos días vimos con Sarita una serie de abogados. eh, Ellos eran, es una serie japonesa, no, perdón, era una serie coreana. En uno de sus episodios hicieron firmar a uno de los tres hermanos un documento en el cual aceptaría repartir la tierra entre los tres. Era una tierra que había dejado el padre de ellos, ya había muerto, pero uno de ellos la había cultivado durante 8 o 9 años. Pero llegó el momento, ¿verdad?, donde se pusieron de acuerdo para poder vender las tierras, tenían un comprador, y poder dividir en partes iguales eh, las tierras o el equivalente a lo que les iban a pagar por la tierra. Dos de los hermanos llegaron donde el que había cuidado la tierra durante los 9 años y en palabras le dijeron que le llevaban el documento y el documento expresaba que se podía dividir o que se iba a dividir la tierra en tres partes iguales y que no había necesidad de leerlo porque ya estaba esperando el comprador por ellos. Entonces el hermano confió en sus otros dos hermanos, valga la redundancia, y firmó el documento. El documento decía otra cosa. El documento decía que al vender la tierra, los dos hermanos mayores se iban a quedar con todo y que el hermano menor, que es el que había cuidado la tierra, se iba a hacer cargo del pago de impuestos por la venta de la tierra. Entonces, este hermano menor, en vez de tener una ganancia por la venta de la tierra, lo que ahora tenía era una deuda, ¿verdad?, porque a él le había caído el pagar los impuestos. O sea que los otros dos hermanos mayores se iban a llevar el dinero y el menor iba a quedar con la deuda. Realmente lo que estaba haciendo estos dos hermanos mayores era algo terrible. Pero casualmente en el techo estaba alguien reparándolo y él había escuchado lo que habían platicado y cómo aquellos dos hermanos sí le habían dicho que iban a vender la propiedad y que la iban a repartir entre los tres por partes iguales. Al momento del juicio, llaman al testigo y de pronto el testigo dice que en ningún momento él escuchó nada, que lo único que vio fue que llegaron los dos hermanos y el otro hermano menor firmó el documento y después salieron de la casa. Este que había escuchado realmente la verdadera historia se había convertido en un testigo falso, mintiendo y afectando a uno de ellos, afectando al hermano menor. ¿Por qué? Porque aquello le había dado dinero para decir mentiras. A este había adquirido un beneficio por ser un testigo falso. Al final de la historia, todo se arregla, ¿verdad? Se descubre la verdad y aquellos son castigados y bien, como toda historia que sale bien al final, cada quien sale con su parte y todos felices y contentos. Pero las personas que mienten siempre están buscando un beneficio. Las mentiras siempre dañan al justo. Las mentiras
afectan el círculo familiar, amigos, compañeros de trabajo, pero también el círculo de hermandad entre una congregación. El líder es un testimonio de lo que Dios es, y al enseñar falsas doctrinas también se convierte en un testigo falso. Lo que estamos haciendo ahorita de compartir la palabra es parte de esto. Yo tengo que estar consciente de ser un testigo fiel a lo que Dios es y tener el cuidado de exponer lo que Dios quiere con verdad y no con mentira. Porque entonces me estaría convirtiendo eh, en un testigo falso. Y lo que Dios anda buscando de nosotros como líderes es que siempre hablemos con la verdad. La veracidad es un valor fundamental en el cristianismo y se espera que todos los seguidores de Jesús seamos honestos y transparentes en nuestra vida diaria, pero también al momento de expresarnos de Jesús, ya sea por este medio o por un mensaje en nuestra congregación o por un estudio bíblico o donde Dios nos ponga para hablar de Él, con nuestras amistades, nuestra familia, donde estemos tenemos que ser esos testigos fieles, aquellos testigos que reflejamos lo que Dios es en verdad. La verdad se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Este tiene un valor por sí mismo, es parte de la formación del ser humano. Uno de los buenos valores con los que debemos crecer es hablar con verdad. Tenemos que aprender a ser claros y honestos con los que están a nuestro alrededor. Cuando era pequeño nos invitaron a un cumpleaños de un primo. Él tenía muchos juguetes. Cuando nos cuando nos reuníamos en aquellos tiempos pasábamos muy buenos momentos. Éramos muchos primos jugando, mis tías, mis primos. Eran momentos maravillosos. Era una casa grande y había oportunidad para divertirse. En una ocasión uno de los juguetes se dañó, completamente se arruinó. Y no entendimos por qué cayó sobre nosotros la culpa, sobre nuestra familia. Y mi mamá pagó aquel juguete que era muy, muy caro. Tuvo que ir a una tienda eh, que yo creo que nunca había ella comprado algún juguete en esa tienda porque era una tienda muy exclusiva y muy cara. Y recuerdo que en ese momento le pregunté por qué teníamos que pagar por algo que no hicimos, que no habíamos hecho. Ella respondió, hijo, no se preocupe, Dios es justo y Él sabe la verdad. Y eso me marcó hasta el día de hoy. Dios sabe la verdad. Dios sabe si yo estoy diciendo la verdad. Dios sabe si lo que está sucediendo a mi alrededor es justo o no. Alguien puede hablar mentiras sobre mí, ¿verdad? Y Él sabe que eso es falso. Pero también Él sabe si yo estoy diciendo mentiras sobre otra persona. A través de mi vida cristiana he podido ver cómo, con mucha tristeza, cómo cuántas veces el chisme y las mentiras han dañado a un hermano o una hermana en Cristo. Y peor aún, he visto a muchas personas dejar a la congregación por los chismes y mentiras. Dios nos libre a nosotros y a nuestra congregación de caer en esto tan dañino, que nos pueda liberar si hay algún pensamiento, ¿verdad? O algo que viene a nuestra vida sobre esta situación. Oremos para que Dios nos limpie, porque Él puede hacerlo. Si somos testigos fieles de Cristo, la verdad siempre estará en nosotros. Si somos testigos fieles, no vamos a mentir. Seremos transparentes siempre. La honestidad no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también puede mejorar nuestra calidad de vida. Cuando somos honestos, nos sentimos bien, porque podemos andar con nuestra mente, con nuestra frente, con erguida y saber que no le tenemos a nada. Pero cuando hemos mentido, sabemos que en cualquier momento puede haber alguien, como el de Domita, que vio, escuchó y también puede mentir sobre la mentira que nosotros ya hicimos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos obligados a reflejar a Cristo como testigos fieles. Muy bien, vamos a pasar
a la segunda parte, Proverbios 14:6. Dice la palabra de Dios de esta manera: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Y ahí mismo vamos a leer en la NBI. Dice la palabra de Dios de esta manera: el insolente busca sabiduría y no la halla. Para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. ¿Quiénes son los escarnecedores? Un escarnecedor es alguien que se burla y que ridiculiza a otros, un tipo de persona maliciosa que no tiene respeto por los demás. En el contexto de este versículo, un escarnecedor busca la sabiduría, pero no puede encontrarla. Esto se debe a que la sabiduría es algo que solo los humildes pueden entender y solo proviene de Dios. Él es el único que la da. Y esto me parece maravilloso. Cuando hablamos de humildad, ¿verdad? Hablamos del estado interno de nuestra vida. Hablamos de esa parte inocente y de esa parte transparente que está dentro de nosotros, que nos permite esa condición poder ver y obtener la sabiduría. Cosa contraria con la persona que es escarnecedora. No lo puede hacer. En lugar de buscar la sabiduría en serio, el escarnecedor se burla de los demás y los menosprecia, lo que muestra su falta de humildad. Su arrogancia y falta de respeto no solo los limita en la búsqueda de la sabiduría, sino que también impide que puedan aprender de los demás. Así que enriquecer su vida es difícil. Pero ¿qué es la sabiduría? Hablamos de sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? Y antes, en un momento, cuando estaba escribiendo esta parte, quería buscar, ¿verdad?, el concepto de sabiduría en el diccionario de la lengua española. Pero recordé que en la palabra de Dios tenemos el concepto más claro y lo que más necesitamos aprender sobre esto. La palabra de Dios está en Proverbios 8, 12, 14. Y ahí tenemos lo que es la sabiduría. La palabra de Dios dice de esta manera: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Qué maravilloso concepto de sabiduría. Un escarnecedor nunca entenderá las cualidades de alguien sabio, por eso nunca obtendrá la sabiduría. Un escarnecedor está en contra del conocimiento de Dios, por eso nunca podrá entender y buscar la sabiduría. Por otro lado, el hombre sensato, que es humilde, puede recibir la sabiduría porque está dispuesto a escuchar, a aprender y recibir consejos. Está abierto a la retroalimentación, a lo que hace que sea más fácil para encontrar la sabiduría en los demás. El hombre sabio sabe que el camino de la sabiduría no es algo que se puede aprender de inmediato. Es un largo camino. Se necesita una mente humilde y abierta para que podamos recibir sabiduría de otras personas. Y en última instancia, que podamos encontrar la sabiduría en uno mismo. La vida es un camino lleno de situaciones de diferencias y complejos. Cada nuevo reto en la vida puede ser un momento para practicar la humildad y buscar la sabiduría, como para hacer también lo contrario. Si estamos siempre dispuestos a escuchar y aprender, estaremos preparados para enfrentar cualquier desafío de la vida. Eso es parte de la sabiduría. Para explicar este versículo, debemos comenzar por identificar el nivel de humildad en nuestras vidas. Si nos hemos vuelto arrogantes y orgullosos, podemos buscar varias formas de practicar la humildad. Podemos buscar opiniones de personas diferentes, mayores, con más experiencia que nosotros, y escuchar sus historias y experiencias en la vida.
hablando con mi jefe, algo relacionado con el trabajo, me decía, ayer aprendí algo nuevo. No solo porque llevo años realizando la misma actividad, puedo confiar en que nunca algo pueda salir mal, porque ya lo he hecho muchas veces. Ayer hice algo que creí poderlo hacer aún con los ojos cerrados, me decía. El resultado fue terrible. Perdí tiempo, perdí materiales y ahora tengo que ver cómo reparar el daño que hice. La arrogancia, ya sea para algunas tareas cotidianas como para el trato de los demás, nos aleja de la sabiduría. Si aprendemos a practicar la humildad, al estar abiertos a nuestros errores y fracasos, nos acercamos también a crecer en sabiduría. Salomón pide sabiduría. Y cuando estaba desarrollando este tema, claro, Salomón era parte de lo que vamos a aprender, de lo que estamos hablando, pero también me preguntaba en qué momento y por qué Salomón pedía sabiduría. En cierta manera tenía cierto conocimiento y cierta experiencia del manejo de la parte administrativa del gobierno en Israel, porque su padre era el rey. Él creció en ese ambiente. Él creció como daban órdenes, como emprender batallas, cómo adquirir alimentos, cómo vender alimentos y un sinfín de situaciones que estaba acostumbrado a ver. No era alguien que salía de una casa simple, ¿verdad? Y llegaba a reinar un pueblo como era el de Israel. Salomón era parte de la casa de David. Él creció viendo cómo era el manejo de todo lo que estaba a su alrededor. La palabra de Dios dice en 1 Reyes 3, ¿verdad? Entonces Salomón pide sabiduría de esta manera. Voy a tocar algunos versículos, ¿verdad? Y voy a contar la historia en general para que podamos más o menos entender lo que estaba sucediendo. Salomón era hijo de David y este afirmó el reino de David. Jehová Dios, ¿verdad? Dios estaba con Salomón y lo engrandeció en sobremanera. Una noche se apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Qué maravillosa petición que está haciendo Dios hacia un hombre. Pídeme lo que quieras, que yo te dé. Cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia, me preguntaba qué hubiese pedido yo. ¿Qué hubiese pedido yo? Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Varias cosas podemos resaltar de lo que está pidiendo Salomón. Sabiduría, ciencia. Pero entiende que lo que va a gobernar no le corresponde a él, le corresponde a Dios, es el pueblo de Dios. ¿Saben qué hay aquí? Hay humildad. Y esa humildad de Salomón le permite ver la necesidad que él tiene. No es un hombre arrogante, es un hombre completamente humilde. Por eso él pide sabiduría y pide ciencia, pide conocimiento, sabiduría y conocimiento para poder llevar el pueblo de Dios adelante. La facilidad de Salomón de pedir sabiduría estaba ligada a su estado de humildad definitivamente. No era arrogante, por eso él pudo pedir sabiduría. Pero aunque Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, también cometió errores.
porque la infidelidad a Dios nos aleja. Como resultado, esa arrogancia que tenemos dentro de nosotros nos nubla el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. En aquel momento, definitivamente pidió sabiduría, pero tiempo después se olvidó de Dios en algún momento, cometió pecado y esa arrogancia también le quitó tantos años de vida como errores que pudo haber él evitado si hubiese seguido con esa sabiduría que Dios le había dado desde un inicio. La sabiduría la da Dios, exclusivamente Dios. Solo Dios nos puede dar sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:7. Ya estamos en versículo 7. Tenemos 15 minutos. Vamos a tratar de terminar este tema. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y la otra versión NBI dice de esta manera. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. ¿Quién es alguien necio? Es alguien ignorante que desconoce lo que debía saber. Alguien obstinado, sin razón, es un necio incapaz de reconocer que se equivoca. Es obstinado. Que, que un buen consejo podría retener de algún necio. ¿Qué podríamos adquirir de alguien que es necio? Que alguien que no entiende, que alguien que no tiene sabiduría. Para entender completamente lo que estamos desarrollando, es importante definir quiénes son los hombres necios y a qué se refiere con esta parte del hombre necio. Según los proverbios de la Biblia, los necios son aquellos que rechazan la sabiduría. Es interesante esto. Y hacen caso omiso a los mandamientos de Dios. Son personas que se caracterizan por su simpleza y arrogancia. Simpleza no estamos hablando de humildad. Simpleza es que no dan importancia a las cosas de Dios. No aprenden de los errores. El necio comete una y otra vez los mismos errores y no escuchan la sabiduría de otros. Este versículo nos enseña que no encontraremos nada bueno para nosotros, para nuestra vida, en las personas necias. Por el contrario, podríamos ser arrastrados por estas malas influencias y su comportamiento dañino para nuestra vida. La necedad es contagiosa y si no tomamos medidas para dejarnos, podríamos terminar convirtiéndonos iguales a ellos. En muchas áreas de mi vida he escuchado esta palabra, tú te lo mereces. Esta parte de tú te lo mereces ha rebotado en muchas ocasiones, en muchas decisiones que me ha tocado vivir. El tú te lo mereces se puede trasladar en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Tú trabajas duro, te mereces un carro nuevo. Tú trabajas mucho, te mereces andar a la moda. Tú trabajas mucho, te mereces viajar seguido. Tú trabajas mucho, te mereces comprar esa buena casa. Tú eres un buen líder, te mereces estar enfrente adelante del pastor. Tú haces muchas cosas grandes, te mereces que tu nombre sea nombrado en varias áreas o bajo varias personas. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces. En alguna ocasión, esta parte tú te lo mereces estuvo rebotando en mi cabeza y tengo que reconocerlo. Gracias a Dios, Él me libró de esto. Y en una de las situaciones, recuerdo que andaba, era hora de comer. Sí, era hora era hora de almuerzo, si recuerdo la historia. Era el momento de almorzar. Y Sarita normalmente me pone el almuerzo, y yo solo lo caliento y como. Y ese día Sarita había puesto almuerzo, me había puesto almuerzo. Creo que hasta postre me había puesto ese día.
Y entonces estaba trabajando cerca de un restaurante donde vendían cierta comida que a mí me gusta. Y en ese momento sonó esta palabra en mi mente: tú te lo mereces. Tú te mereces, has trabajado, estás trabajando, tú te mereces ir a comer a ese lugar. Y en un momento había esa lucha interna: ¿voy a comer o no voy a comer? Voy a comer, compro ese plato y ¿qué hago con esta comida? Si llego con donde a la casa, Sarita me va a preguntar: ¿por qué no te comiste la comida? Y ahí puede suceder dos cosas, decía: o le digo la verdad, que fui y compré, o la voto y le digo que me la comí. Gracias a Dios, el Espíritu Santo empieza también a trabajar en nuestras vidas cuando le damos lugar. Es cierto, tú te lo mereces, pero trajiste comida. Es necesario que gastes dinero si trajiste comida. Tomé la decisión sabia. Calenté mi comida y asunto resuelto. Alguien necio nunca te preguntará si puedes costearte todo lo anterior, ni te importa. No hay sabiduría en él. Alguien necio que me hubiese aconsejado en ese momento, no le hubiese importado si yo daba suficiente dinero para comprar el almuerzo o no. Cuando estábamos buscando casa para nosotros, llevé a Sarita a ver dos lugares. Uno estaba dentro de nuestras posibilidades económicas. El otro era un lugar donde las casas eran más grandes, mejores acabados, áreas verdes, pero estaba completamente fuera de nuestro presupuesto. Sobraron personas que les contamos los dos lugares y nos decían: ustedes pueden, se los merecen, por eso trabajan. Y uno tuvo el valor de decirme: cómprenla. Si no pueden, la venden o la entregan al final al banco y empiezan de nuevo. Pero también hubo quienes nos aconsejaban y decían: hagan un presupuesto, miren cuánto pueden pagar por una casa y acérquense lo más que puedan a ese valor. Así podrán conseguir una casa. Aquí podíamos ver nosotros el consejo de alguien necio y el consejo de alguien sabio. Identificar el consejo del sabio y del necio también dependerá de nuestro estado de humildad o de nuestro estado de arrogancia. Tú trabajas, le hubiese dicho a Sarita, y yo trabajo. Somos profesionales. Claro que podemos hacerle frente a esa otra casa. Arrogancia. ¿Okay? Pero decidimos irnos por la humildad. El Espíritu Santo estaba trabajando en nuestras vidas y nos enseñó que no podíamos comprar en ese momento algo que esté fuera del presupuesto de lo que podíamos ganar. Claro, merecemos lo mejor. Todos deseamos vivir de la mejor manera, de una manera cómoda, pero lamentablemente no siempre podemos. No siempre puedo andar con el carro último modelo. Quisiera, pero no puedo. Quisiera tener un tele grande, pero no puedo costearlo. Entonces tengo el televisor con las dimensiones adecuadas y me sirve. No ocupo algo más grande. Mi ego podría decir: sí lo ocupa. Mi arrogancia podría decir: se miraría mejor esa pared con un tele más grande. Esta batalla entre la humildad y la arrogancia siempre van a estar en las decisiones que nosotros tomaremos. Debemos identificar quiénes están a nuestro alrededor y cómo están influenciando en nuestras vidas. Si son irresponsables al momento de darnos una opinión o, por el contrario, nos aconsejan con la palabra de Dios. Esta es una diferencia muy clara. Una persona sabia va a hablar la palabra de Dios y buscará algo dentro de este maravilloso libro que será la palabra clave y el versículo clave para que nosotros tomemos decisiones
porque todo lo que necesitamos saber está aquí. Una persona que no es sabia nos dará un consejo. Y si nosotros somos arrogantes, entonces no haremos caso del consejo sabio. Una persona que te aconseja con la palabra de Dios es una persona sabia. Vamos a entrar a la última parte de este maravilloso proverbio. Proverbios 14:8 dice la palabra de Dios de esta manera. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La NBI dice de esta manera, Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. La sabiduría que puede adquirir un prudente involucra tanto el conocimiento académico, y con esto me refiero a conocer la actividad para la cual nos dedicamos, como también entender cuál es nuestro camino en esta vida. Un camino que nos lleve hacia una vida con Cristo. Los necios, por otro lado, carecen de esta perspicacia y son fácilmente engañados por sus propias mentes equívocas y la influencia de otros. Una comprensión completa y adecuada del camino del Señor puede tener muchas formas, incluido el estudio profundo de la palabra, la oración y la meditación. Sin embargo, se puede desarrollar una comprensión suficiente de las Escrituras si cada cristiano siguiéramos un camino que incluya una vida de fe, de amor y diligencia en conocimiento y aplicación de las Sagradas Escrituras. La sabiduría comienza por reconocer nuestra ignorancia, con humildad y con sencillez, entender que no todo lo conocemos, que tenemos que ir a buscar esa sabiduría a Dios. Así como Salomón pidió sabiduría para llevar el mando del pueblo de Israel, así cada uno de nosotros estamos obligados a pedir sabiduría para poder ver el camino señalado de Dios para nuestras vidas. No podemos ir a la deriva eh, caminando por cualquier lugar, agarrando cualquier camino, dando vueltas, yendo adelante, retrocediendo, dando vueltas. Dios no quiere eso para nosotros. El entender hacia dónde caminar y hacia dónde ir, solo lo adquiriremos por medio de la sabiduría, y eso solamente lo da Dios. Vamos a ver dos características del necio. La primera clase de necio es que aparece en el Salmos 14:1. Este afirma que no hay Dios y se han corrompido y hacen obras abominables. No hay alguien que haga el bien. Como consecuencia de negar la existencia de Dios, hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, viven de acuerdo a sus ideologías, y es lo que está sucediendo hoy en día. Y practican toda clase de pecados, porque para ellos está correcto. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Esto está en Proverbios 12:14, maravilloso. En la Biblia encontramos el caso de Sennacherib, el rey de Asiria, en 2 Crónicas 32, el cual invadió Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Este era un rey necio, ya que no reconocía a Dios como Señor del mundo, y se atrevió a blasfemar en su contra. Además de esto, escribió cartas en blasfema contra Jehová, y hablaba contra él, y decía cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron liberar a su pueblo de mis manos. Se burlaba, cómo Dios no había librado a Israel de sus manos. Tampoco el Dios de Ezequías libraría al suyo de sus manos, decía él. Ni él ni los otros pueblos. Eso está en 2 Crónicas 32. Esa historia es maravillosa. Como consecuencia de su necedad, Dios lo derrotó, enviando un ángel que exterminaría todo su ejército. Les invito a que lean esta historia, es muy, muy interesante. Al final de esto, miren cómo murió este rey. Él huyó y sus hijos lo asesinaron.
Como este rey, también han existido otras personas que han demostrado ser necios al no reconocer a Dios y creerse superiores a Él. Y también han sufrido terribles consecuencias. La segunda clase de necio es aquel que vive tan afanado en sus trabajos o en sus proyectos de vida que se olvidan o nos olvidamos o nos podemos olvidar por completo de Dios. Tal vez recuerdan esta parábola. Esto está en Lucas 12. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo lugar donde guardar mis frutos. Tenía mucho producto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, los haré más grandes. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto o lo que tenés, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué maravillosa enseñanza. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando las actividades cotidianas de la vida nos alejan de nuestra relación con Dios, sucede esto. Cuando decidimos no ir a la iglesia porque estamos cansados o porque tenemos alguna actividad que hacer o porque sentimos que todo está bien y no necesitamos a Dios. Saben, mis amados, es fácil caer en esto. Yo mismo cometí este error el domingo. El domingo tuve que salir a hacer un trabajo, ¿verdad? Y Sarita fue con los niños a la iglesia, fue con ellos a la iglesia, y yo salí porque era poco tiempo lo que yo necesitaba hacer. Cuando regresé, ¿verdad? Vine a cambiarme, ¿verdad? A arreglarme, a cambiarme, y teníamos que salir inmediatamente a hacer otro mandado un poco urgente, cerca de aquí donde vivimos. Y casualmente, mis amados, cuando estamos en la tarde, Sarita me dice, amor, no nos conectamos. No nos conectamos a intimidad con Dios Honduras. Y nos sentimos tan mal, tan avergonzados, si usted podría decir, pero ¿qué importa? Lo pueden ver después. Sí, claro que sí. Hoy lo vi, hoy lo escuché. Hoy escuché el testimonio de nuestra hermana Alejandra, escuché el mensaje de nuestro pastor Moisés, escuché esas maravillosas alabanzas y sentí el Espíritu Santo dentro de mí. Pero eso vino después y sentí que había quitado el puesto de Dios, el momento, el tiempo de Dios, su momento para hacer algo propio, algo mío. Es fácil caer en este error, mis amados. Muchas veces hacemos planes para el mañana, se nos olvida que nuestro mañana es incierto. Y de esto se trataba del testimonio de nuestra hermana Alejandra con su padre. Claro, la bendición de tener la seguridad de que Él está en el cielo es más grande que aquello que nosotros pudiésemos pensar. Refiriéndonos a nuestra vida cotidiana, no podemos atesorar cosas que tal vez no vamos a poder disfrutar. Lo único que tenemos seguro es nuestra salvación. Y es sobre lo cual tenemos que trabajar mucho. La nuestra y las que están a nuestro alrededor y las que están aún más allá de nuestros alrededores. Si creemos en Jesucristo, tenemos que buscar siempre la salvación, tanto nuestra como la de nuestros hermanos, las que están alrededor nuestros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Nunca olvidemos que si nosotros trabajamos para nuestra salvación, solo tendremos dos caminos. En un lado, o somos salvos, o por otro lado, tenemos la perdición eterna si nos olvidamos de Dios.
Si decidimos que Dios no existe y le desafiamos, nos convertimos en necios. Si olvidamos de buscar la salvación de nuestras almas, nos convertimos en necios. Dios busca que cada uno de nosotros le busquemos y seamos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿cómo identificar si soy sabio o si soy necio? El sabio es humilde, reconoce cuando falla, busca a Dios siempre. El necio se llena de orgullo, no reconoce sus faltas y siempre espera que sean los demás que le busquen para disculparse. Un sabio e inteligente busca las oportunidades de la vida sin hacer daño. Aprovecha bien el tiempo porque sabe que todo esfuerzo tiene una recompensa. Un necio prefiere dejar que el tiempo pase y no se esfuerza en alcanzar lo que quiere. Un sabio siempre escucha a los demás el buen consejo y acepta la corrección porque sabe que le ayuda a crecer. Un necio no acepta que otros le corrijan y se apresura a hablar necedades, por tanto nunca prosperará. Un sabio edifica con sus palabras, es una persona que piensa antes de hablar y de la abundancia de su corazón habla su boca, dice la palabra de Dios. El necio, por su parte, habla palabras negativas, pesimistas y siempre transmite muerte con sus dichos. Un sabio hace justicia, por tanto, es obediente y se conduce de acuerdo a la ley, tratando siempre de no dañar a los demás. El necio violenta las reglas, no se sujeta a ellas. Creo que podemos con esta información hacernos un examen al interno y ser sinceros con nosotros mismos y ver nuestra condición. ¿Somos sabios o somos necios? En algún momento vamos a ser necios. Yo fui necio el día de ayer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo trabajó en mi vida. Qué interesante es para cada uno de nosotros que tengamos la oportunidad de poder escoger ser sabios y poder conseguir el entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Esto es proverbio, es lo que estamos estudiando. Esto es lo que le agrada a Dios, que siempre busquemos la sabiduría que Él da. Mis amados, para mí ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes. Agradezco a mis pastores porque es la forma como me siento parte de esta maravillosa congregación, ¿verdad? Les amamos de gran manera y espero que lo que hoy hayamos aprendido lo podamos poner en práctica y sobre todo en las cosas, que podamos examinar nuestra vida día con día, todos los días, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a bendecirnos en gran manera y siempre estaremos en sus caminos. Dios les bendiga. Buenas noches.